Qué bendición poder compartir una vez más contigo. El pastor Jaime Ponce desde la ciudad de Trujillo te saluda en el nombre del Señor Jesús. En esta oportunidad queremos hacerte llegar a través de este video la siguiente parte de la serie que hemos dado inicio, Activando la Palabra Profética. Es una serie que está trayendo mucha bendición a la iglesia y en esta oportunidad queremos hacerte saber que ya tenemos nuestros DVDs de esta serie que ha dado inicio. Cada parte de lo que hemos explicado, la revelación que Dios nos ha dado, la tenemos impregnadas en este material y queremos entregártelo. Así es que solamente tienes que hacer lo siguiente: llamarnos al número telefónico que en este momento va a aparecer o escribirnos al correo electrónico. Le damos gracias a Dios por darnos este medio de poder compartir contigo. Ahora lo que tú vas a ver es la continuación de esta serie. Ya estamos en la parte intermedia, nos queda solo una enseñanza más y disfruta de lo que te vamos a bendecir a través de la gloriosa palabra del Señor. Créeme, son tiempos gloriosos lo que está viviendo la iglesia y recibe esta impartición en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones, así que prepárate ahora mismo y recibe con mucho amor lo que vas a ver en este instante. Bendiciones. Amén, muy buenos días. Le damos la gloria al Señor por esta mañana que nos permite estar desde la ciudad de Trujillo para todas las naciones a través de la red televisiva. Quisiera que le levante una ofrenda de aplausos al Señor por esta mañana. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Vamos a orar antes de dar inicio a la enseñanza de este día. Padre, te damos toda la gloria. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa hoy y poder disfrutar de tu presencia. Padre, gracias porque eres tan hermoso, tan especial. Señor, tu vida es escrita en nuestro corazón ya, en nuestra propia vivencia, nos hace caminar de otra manera, nos hace vivir experiencias sobrenaturales de las cuales nos sentimos felices de ser tus hijos. Padre, al empezar la enseñanza de este día, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable. Muéstrate, revélate a nuestro corazón conforme lo que tú tienes planeado para nosotros en este día. Amado Dios, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le pido que abra su Biblia, por favor, el versículo 30 de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 30 y 31. Son los dos versículos que vamos a usar en este día. Recuerda que hemos empezado una serie, se llama ¿Cómo activar la palabra profética? Y estamos ya en nuestra tercera parte de esta serie y hoy vamos a hablar sobre el discipulado y la demostración del poder de Dios, usando siempre la vida de Simón, convertido ahora en Pedro. Recuerde que la semana que pasó hablamos del llamado, recuerda eso. Hoy vamos a hablar de su discipulado. La serie se llama ¿Cómo activar la palabra profética? Y hemos tomado a la base donde Jesús le dice a Simón: hoy tú eres Simón, mañana eres Cefas. Y en la semana que pasó hablamos sobre su llamado. Hoy ya está Jesús discipulando y de qué manera lo ha discipulado. Quiero que vea la Biblia. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 31. Dice las Escrituras: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Note estos dos versículos, la relación que tenía Jesús con sus discípulos. Ahora, cuando empezamos a hablar de discipulado, mucha gente tiene un concepto equivocado de lo que es en realidad el discipulado. La gente piensa que discipulado es una noche, es un día o es una tarde a través solo de una conferencia o a través de una hora de algo escrito, sea visual, sea un manual, sea una separata o sea del medio que usted crea que está recibiendo una enseñanza. El discipulado no es eso. El discipulado es otra cosa. Y yo quiero en esta mañana empezar hablando de lo que Jesucristo hizo como discipulador de nuestro buen Simón. Recuerde que le había dado una palabra, le había dicho: yo tengo planes para ti
y en ti voy a establecer mi iglesia. En ti yo voy a trabajar mis proyectos, mis planes. Pero así con el carácter que él tenía, el modo de vida que tenía, necesitaba cambiarlo. Y ahora, cuando el domingo que pasó hablamos sobre su llamado, ya lo llamó ahora. ¿Cómo va a trabajar Jesús en la vida de Simón? ¿Y cómo va a trabajar en tu vida y en mi vida para que podamos cumplir la palabra que el Señor nos ha dicho? ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor quiere cumplir la palabra en tu vida. Así que voltea al que está a tu lado y dile, el Señor va a cumplir la palabra contigo. Dios te ha dado una palabra a través del profeta, a través de su palabra revelada, a través del rema o el logo escrito. Él te ha dicho que tiene planes para ti y Él los va a cumplir sí o sí. Entonces el tema de hoy es el discipulado y la demostración del poder de Dios en cuanto a lo que recibió nuestro buen Pedro o Simón cuando inició. ¿Qué es el discipulado? Porque eso fue lo que usó Jesús para nuestro Simón. Para que se cumpla una palabra profética, escuche esto. Principio número 1. Para que la palabra profética declarada por el Señor a nuestra vida se cumpla, usted necesita pasar por un proceso que se llama discipulado. El Señor ha empezado a ordenar su iglesia, ha empezado a ordenar los principios que tal vez nosotros indistintamente en distintos lugares hacemos esto, enseñamos a la gente, movemos a la gente, pero hay un orden. ¿Cómo es que el Señor va a meterte a un plano profético y cumplimiento de esas palabras? Y el cumplimiento de la palabra se va a dar cuando tú y yo desarrollemos un discipulado. Cuando Jesús le da la palabra profética a Simón, no lo dejó al abandono. Hay mucha gente que ha saltado en un pie, ha brincado cuando el Señor le ha hablado a través de un profeta y lo ha dejado ahí. La pregunta en esta mañana es por qué mucha gente no cumple o no desarrolla esa palabra que el Señor le ha dicho. Hay muchas personas que han recibido una palabra que van a ser ministro, que vas a ser empresario, que vas a ser portador de la gloria de Él, y mucha gente recibe remas en su corazón. La pregunta es ¿por qué no se ha cumplido? Porque algunas personas siguen preguntando a Dios, ¿y hasta cuándo, Señor, tú me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo tú me vas a cumplir lo que tú me has prometido? Y la respuesta en esta mañana es la siguiente. ¿Por qué muchas veces no se cumple todavía la palabra profética en nuestra vida? Es porque no hemos pasado un proceso de discipulado. ¿Estamos de acuerdo? El proceso del discipulado marca el corazón de una vida. El proceso del discipulado prepara el terreno de una persona. Recuerde que la palabra profética cuando se suelta en una vida no existe nada. No hay nada, nada así de nada. Es decir, la palabra profética que el Señor da siempre está en una tierra vacía y es ahí donde se va a mostrar el poder de Dios y no dejará de ser palabra profética. Ahora, quiero que note esto. ¿Cuáles son nuestros conceptos que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad bíblica hablando de lo que significa el término discipulado? Discipulado pensamos que solamente es una enseñanza a las personas. No es simplemente sentar a las personas y mostrarles a través de las Escrituras o como hizo Jesús, enseñarles a través de una sola parábola y mostrarles lo que significa las Escrituras. Amados, yo quiero que en esta mañana comprenda lo siguiente, que el discipulado es más que una enseñanza con un manual o con algo que usted use para capacitar a las personas. Escuche lo que dice la Biblia. 30. ¿Cómo es el discipulado? Luego tomamos un concepto definido. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Vamos a subrayar algunas palabras aquí. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice, primero, subraye lo principal ahí. Entonces los apóstoles, subraye, se juntaron con Jesús. ¿Qué implica un discipulado? Un discipulado es una relación. Un discipulado no solamente es el maestro o el líder. En este tiempo solo hay personas que están capacitando gente. Eso no es discipulado. Un padre de familia, un pastor, un líder en una institución cristiana donde se desarrolle para ejercitar el liderazgo, tenemos que transmitir un discipulado. Y un discipulado no es un manual. Un discipulado es lo que están haciendo acá. Primero los apóstoles, ¿a quién se acercaron?
se acercaron a Jesús. ¿Por qué se acercaron los apóstoles a Jesús? ¿Qué reconocían que había en Jesús? ¿Solo reconocían que Él era el Maestro? No. En Él reconocieron una virtud de la cual tenemos los padres. Jesucristo había establecido en ellos lo que ya hemos enseñado, la paternidad. Cuando se establece la paternidad en una vida de un hijo, no solamente será un discípulo, no solamente será un simple oyente, que no importa si entendió o no entendió. Se trata de que es un hijo y tenemos que trabajar en su corazón, tenemos que trabajar en su carácter. La pregunta en esta mañana es, como padres que somos, como pastores que estamos desarrollando la función en la iglesia, ¿somos discipuladores de ellos? ¿O solamente somos personas que dictamos órdenes y luego nos retiramos? ¿Qué es lo que somos? Cuando Jesús comienza a acercarse a ellos, trabajó en su llamado, les profetizó, les declaró, sería bueno que usted empiece a proclamar lo que dicen las Escrituras para tus hijos. Comienza a declararles. Si no tienes todavía alguna dirección de lo que el Señor te esté declarando para ellos, pero al menos tienes que soltar una buena palabra sobre tus hijos, que ustedes serán servidores del Dios Altísimo. Tú tienes que empezar a declararles y trabajar para esa palabra. No es tan sencillo o no es tan simple decirle, tú serás un siervo de Dios y ponerle la televisión o ponerle un equipo de sonido o mandarlo a jugar a la pelota. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que esa palabra profética se cumpla en ellos? Hoy en día hemos cambiado al educador, que es el padre, por una televisión. Ellos son los que educan a nuestros hijos. Estamos aquí. La televisión es el educador. La computadora es el educador de nuestro hijo ahora. Ahora queremos establecer principios cuando los hemos entretenido y nos hemos olvidado que el Señor nos ha dado una función de discipular. Luego que muestre todos estos principios, vamos a definir qué es un discipulado y cómo Jesús discipuló a Simón, que lo convirtió en Pedro y sacó un hombre extraordinario. A pesar que se equivocó muchas veces, como tal vez tú y yo nos hemos equivocado, como se han equivocado nuestros hijos, lo que el Señor logró de Pedro. Escuche lo que dice. Entonces los apóstoles, subrayó eso, se juntaron con Jesús. ¿Cómo? Ahí dice, y le contaron todo. Cuando uno cuenta sus cosas a alguien, ¿qué debe existir en una persona para contarle mis cosas? Confianza, ¿verdad? Tú eres una persona confiable, una persona que pueden creer. Y Jesús había sido, como padre de ellos, un hombre transparente, un hombre íntegro, que cuando se acercaba a ellos, se acercaba simplemente para levantarlos, para animarlos, nunca para cortarle la cabeza. Y eso permitió que ellos se fueron a enseñar, se fueron a predicar, y cuando regresan, se acercan a Jesús y no solo se juntan a Él, sino que comienzan a contarle todo. Qué contradictorio hoy en día lo que pasa a una familia, lo que pasa a una iglesia. Cada quien quiere desarrollar sus funciones sin rendir cuenta. Le digo una noticia, cuando el Señor estableció la paternidad en la iglesia, un hijo tiene un deber, se llama rendir cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Nuestros hijos tienen que rendirnos cuentas de lo que ellos hacen, pero no por obligación, sino porque están identificados que Él es nuestro Padre. Y creemos que si le decimos estas cosas me ha pasado, me va a dar una buena dirección para seguir en el siguiente nivel. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Provocó en ellos la confianza de poder capacitarlos, pero su capacitación de ellos fue distinta a la que nosotros hacemos. Le dije al Señor, no quiero, Señor, que nuestro discipulado se tome como un día de enseñanza. No, nuestros discipulados no son así. Nuestros discipulados son de otra manera. Escuche esto. Dice, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Diga, todo lo que habían hecho. Ahora dile al que está a tu lado, tenemos que contar todo. Declara eso. Y lo dice sonriendo, ¿verdad? Usted que está conectado a través de la web, si tienes a alguien a tu lado, dile, tenemos que contar todo. Y dile nuevamente, y todo es todo. Usted solo cuenta las cosas que le conviene, ¿verdad?
Nos gusta contar nuestras glorias, pero no nos gusta contar nuestros errores. Cuando salimos a predicar decimos, sí, pastor, hemos ganado 5, 20 almas para el reino. La pregunta es, ¿y cuáles son los errores que has cometido? No nos gusta contar nuestros errores, pero dice las Escrituras que ellos contaron todo lo que habían hecho. Qué extraordinaria relación había entre Jesús y sus apóstoles. Y eso es lo que el Padre me dijo, yo te estoy llevando a eso. Por eso te he dado la revelación, por eso te he dado las estrategias. Porque Él no se complicó. Con 12 personas le bastó a Jesús para cambiar la historia de este planeta Tierra. Y con las personas que el Señor ha puesto en nuestra vida, obviamente son más de 12, vamos a cambiar la historia de esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo eso. En la mañana estábamos orando y nuestro clamor fue lo siguiente. Señor, danos ese carácter de ser una iglesia de influencia. Una iglesia que pueda ser consejera de una autoridad. Una iglesia que tenga personas capacitadas para poder discipular a un empresario, para poder discipular a un profesional, para poder llegar a sus corazones. ¿Tú te imaginas en ese nivel? Esa fue nuestra oración de hoy. Métenos, Señor, en el nivel de poder hablarle al empresario, de hablarle al profesional, de hablarle al intelectual y tenerlo en este lugar y que venga y busque una buena palabra. La Biblia dice que dentro de los 12 había uno que se llamaba Lucas. ¿Quién era Lucas? Dentro de su equipo apostólico, ¿qué era? Si Simón era del vulgo, un hombre que no tenía letra, dice en el libro de Hechos. ¿Y qué era Lucas? ¿Usted cree que Jesús en su equipo solo tenía pescadores? No, ahí había gente que leía. ¿Y quién era Lucas? Lucas era un médico. La historia del doctor Lucas narra que él era un médico. La pregunta es, ¿cómo Jesús logró llegar a su corazón? ¿Cómo poder llegar al profesional? ¿Cómo poder llegar al que está en autoridad, en turno? ¿Te imaginas predicándole a nuestro alcalde? Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestro alcalde le va a llegar la palabra y su corazón va a ser transformado para la gloria del Señor. Dígame en eso. Alguien tiene que hablarle a nuestro alcalde y decirle que esta ciudad tiene que ser para Cristo. Yo me he metido en este nivel de decir, Señor, quisiera ser el consejero de nuestra autoridad para que esta ciudad conozca del poder tuyo. Dice, pastor, ¿usted sabe lo que está pidiendo? Claro, porque cuando hay una relación con Él y cuando estás identificado con el reino, nada te puede detener. Tú tienes que avanzar. Imagina que nuestras primeras filas, es más, le comparto, yo tuve una visión hace 3 años atrás, cuando el Señor nos empezó 4 años atrás, nos trasladó para este lugar. Dios nos mostró lo siguiente, que teníamos un lugar, un auditorio bien grande, un altar preciosísimo, pero que en nuestras primeras filas habían puras autoridades en turno. Estaban el alcalde, estaban todos sus regidores, y nosotros estábamos ahí y decíamos, Padre, te damos gracias porque esta iglesia va a impactar la ciudad y será una iglesia de influencia. Y yo estoy diciéndole, Señor, que eso que me mostraste se tiene que cumplir. Pero ¿qué tenemos que hacer para hacer una iglesia de influencia? ¿Sabe dónde está el secreto? Está en nuestro discipulado. La gente le tiene miedo a los discipulados. ¿Por qué? Porque hemos hecho del día del discipulado un día para cortarle la cabeza a la gente solo con las Escrituras. Pero Jesús no hizo eso. Jesús usó una estrategia distinta para discipular. Es más, había un modelo bíblico. Cómo la gente de la iglesia primitiva, ellos se dedicaban, sus tiempos que dedicaban a leer las Escrituras, cómo terminaban. La Biblia dice, hay una palabra que me encanta a mí. Y tenían todas las cosas en común. ¿A qué se reunían los apóstoles, los 120 personas y después los 5,000 que se agregaron? ¿A qué se reunían? Dicen las casas. Perseveraban en las Escrituras, perseveraban en la oración, se metían a sus discipulados a estudiar la palabra y terminaban partiendo el pan. Terminaba alguien y venía y decía, Apóstol Pedro, aquí está lo que he vendido y lo pongo a sus pies para que usted pueda distribuir ese dinero y pueda darle a los que no tienen. Y la conclusión es
que no había ningún necesitado. ¿Sabes cuál es el resultado de un buen discipulado en una iglesia? No hay necesitados. Escriba eso si está anotando. Cuando hay un buen discipulado, no hay necesitados. Y usted mira, pastor, ¿de qué estamos hablando esta mañana? ¿Discipulado acaso no es un día martes o un día jueves o un día específico y ponerse una hora con el maestro y solo quiere enseñar? Escuche, Pablo dijo lo siguiente: abundan muchos tutores, pero pocos son padres. Hay mucha gente que nos gusta lo intelectual. Nuestros hijos no van a cambiar por el intelecto. Nuestros hijos van a cambiar por su discipulado. Nuestros hijos van a cambiar por el tiempo, como dice mi esposa, el tiempo de calidad que podemos darle a nuestro hijo. Ahora escucha, ¿cómo fue ese tiempo de calidad que dio Jesús? Escucha lo que dice las Escrituras. ¿Qué habían hecho? Se juntaron con Jesús, número 1. Número 2, contaron todo lo que habían hecho. Número 3, contaron lo que habían enseñado. 3 cosas hicieron los apóstoles. Número 1, se juntaron con Jesús. Número 2, subraya ahí, contaron todo lo que habían hecho y contaron lo que habían enseñado. ¿Sabes qué logra esa actitud en el que es el discipulador? En otras palabras, el Padre. ¿Cómo reaccionó Jesús? Escuche esto. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Qué pasó con el corazón de Jesús cuando escuchó que ellos se acercaron, luego le contaron todo y le habían contado también lo que habían enseñado? ¿Qué lograron en el corazón de Jesús? Dice Él, les dijo: venid vosotros. Los llamó a ellos nada más. ¿Por qué los llamó a ellos nada más? Se entiende que había mucha gente a su alrededor, pero les dijo a ellos: vengan. Llamó a su equipo, a aquellos que estaba trabajando, a aquellos que estaba discipulando, les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y aquí está el secreto de un buen discipulado. Dijo Jesús: y descansad un poco. Subraya la palabra, descansad un poco. Un buen discipulado viene con un buen tiempo de descanso. Y no es ese descanso que tú y yo conocemos, de tirarnos a dormir una buena tarde o tirarnos a dormir toda una buena mañana. Eso no es. Eso se llama pereza. Diga pereza. Dile al que está a tu lado: no vayas a ser perezoso. ¿Me está entendiendo, verdad? Un buen discipulador es un buen padre que tiene metas, que debe establecer lo puntual, ayudar a su hijo a llegar a las siguientes cosas: llegar a la madurez, dar fruto y reproducir espiritualmente. Un buen discipulador o un buen padre hará esto. Ese era el trabajo de Jesús que estaba haciendo en Simón. Él le había soltado esta palabra y por lo tanto no solo bastaba con soltarle la palabra, ahora tenía que trabajar con la palabra profética. Dios ha usado mis labios para declararte muchas veces palabras en tu vida de las cuales tú estás siendo formado. Pero el Espíritu Santo empezó a decirme: ahora no solamente es una enseñanza escrita, sino sigue desarrollando lo que tú estás haciendo con ellos, estableciendo la paternidad. Tú vas a lograr que ellos vengan y te cuenten, primero, que se acerquen a ti. La pregunta en esta mañana es: ¿nuestros hijos se acercan a nosotros? Sí, papá. Sí, mamá. ¿Pero para qué se acercan? ¿Para pedirte comida? ¿Para pedirte la pensión del colegio? ¿Para pedirte que necesitas salir a cualquier lugar? ¿O se acerca para decirte: papá, te necesito, quiero que me sigas enseñando? ¿Para qué se acercan nuestros hijos? ¿Me está entendiendo? Le levantas una ofrenda de aplausos al Señor esta mañana. Amados, es impresionante lo que hizo los discípulos con Jesús. Se acercaron a Él. Un buen padre se va a determinar por lo siguiente: los hijos se acercan a Él. Ese es un buen padre. Aquel que se llame padre, aquel que tenga la responsabilidad del pastorado de una iglesia, o aquel que tenga el servicio y lo tenga como liderazgo, y ningún líder, ninguna oveja o ningún hijo se acerca, entonces tú no eres un buen siervo. Porque ¿cómo podemos medir
si estamos siendo buenos padres o buenos discipuladores es cuando ellos se acercan a nosotros. ¿Para qué? Para contarnos todo. O para contar lo que ellos nos han enseñado. ¿Me está entendiendo? Estamos aquí. Lo que ellos han enseñado y lo que ellos hacen, se van a acercar y te van a contar todo. Amado, cuando Jesús los llama y les dice, vengan, acérquense, quiero que descansen un poco, me hace recordar lo que dice el Salmos 23. Ese es un buen discipulador. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y aquí dice, descansad un poco. ¿Era merecido su descanso? Sí, pero ese descanso tenía algo que marcaba la diferencia. Escuche esto. Luego le voy a explicar cómo lo discipuló a nuestro buen Simón. Dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera, aquí viene algo que quiero mostrar, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Se imagina ese ritmo de vida que ellos habían salido a trabajar de esta manera? ¿Cuál era su trabajo de ellos? Dice que le contaron todo. Aún le contaron lo que ellos enseñaban. Pregunta, ¿y cuál era su tarea? Que no tenían tiempo ni para comer. Usted que me está siguiendo en esta mañana, le pregunto, ¿y cuál cree que era el tiempo que ellos dedicaban, de las cuales no tenían ni siquiera el tiempo para poder ingerir sus alimentos? ¿Qué hacían? Le pregunto a usted, ¿cuándo es que usted deja de comer en un día que está haciendo algo? ¿En qué momento lo deja de tomar esa comida para usted? Sabe que está la comida ahí, pero no hay tiempo para comer. ¿Cuándo haces eso? Normalmente cuando estás ocupado, cuando tu corazón está centrado en eso, tu pensamiento está ahí porque quieres lograr lo que has planificado para ese día. Y nos llaman a comer y no hay tiempo. Estas personas, estos apóstoles, estos discípulos amaban tanto lo que Jesús había hecho, que cuando ellos llegaban a algún lugar enseñaban y no había tiempo para comer. Llega a las 11 y usted ya tiene hambre. La pregunta es, ¿y a cuántos has evangelizado en la mañana? ¿A cuántos has evangelizado cuando llega la noche? Tu tarea principal es discipular. Tu tarea principal es evangelizar. Tu tarea principal es enseñarle a la gente. Pero este es nuestro modo de enseñanza. No es solo que tú vayas a la gente y le digas, Cristo te ama. No es simplemente que veas a uno que esté enfermo o a alguien que lo ves necesitado. Ese día tal vez no tiene que comer y le dices, Cristo te ama, entrégale tu vida a Cristo. Yo te pregunto, ¿qué crees que porque solo le vas a decir, entrégale su vida a Cristo, va a solucionar sus problemas? Es como cuando un bebé está tiene sus primeros 15 días, 30 días, y está que llora, y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Ponte a orar y te vas a sanar. ¿Te va a entender? No va a entender ese niño. Es igual un bebé, cuando tú le vas a hablar del amor de Cristo a alguien, no te va a entender. Entonces, ¿cuál es su tarea? ¿Cómo debe ser nuestra enseñanza? De esta manera. De esta manera se discipula. Escuche, le dijo, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, dice, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. ¿Por qué crees que Jesús los metió a un lugar aparte? ¿Qué quería darles? ¿Qué hace un buen discipulador? ¿Cómo se logra activar la palabra profética? Con un buen discipulado. Mire, yo no me voy a cansar y pasarán los años y me volveré viejito. Usted me va a ver aquí esta mañana, así con los cabellos, que a propósito mi esposa ya me ha sacado algunos cabellos blancos, no sé de quién serán sus nombres, esos cabellos blancos, pero ya me sacó mi esposa
y les cuento así detallado, porque dice acá que le contaron todo, ¿verdad? Mi esposa me sacó 5 cabellos blancos. Entonces cuando llegué a casa dije, ¿y de quién serán los nombres de estos cabellos blancos? No importa que mis cabellos se vuelvan blancos y pasen los años, no me cansaré de declarar esta palabra sobre tu vida. Una activación, o para que se active la palabra profética y se cumpla lo que Dios te ha dicho, se logra con un buen discipulado. Alguien diga amén a eso en esta mañana. Un buen discipulado hará que se cumpla la palabra profética. ¿Cómo es posible que Dios hoy te da una palabra profética y mañana te vayas a pecar? ¿Tiene sentido eso? Hoy te diga, yo te voy a bendecir, te voy a levantar. Ah, gracias, Padre. Y mañana sigues pecando con esa mujer prohibida y sigues cometiendo el mismo vicio y sigues haciendo lo incorrecto. ¿Crees que Dios te va a cumplir? Luego tú me dices, pastor, no se cumple la palabra. Yo te preguntaría, ¿qué estás haciendo tú para que se cumpla la palabra? ¿Te estás sujetando a tu Padre espiritual para que te disipule y se cumpla lo que Dios te ha prometido? ¿Me está entendiendo esta mañana? No te quejes. Si en esta mañana dices, no se cumple la palabra profética en mí todavía, entonces sería bueno que digas en qué estoy fallando. Y tu problema número 1 se llama, no has dejado que podamos discipular tu vida. ¿Y cómo es un buen discipulado? Discipulado no es algo que se desarrolla gradualmente. Discipulado no tiene nada que ver con el crecimiento intelectual. El discipulado es una decisión radical en la voluntad que viene en esta insatisfacción santa del corazón, que entiende que no importa nada más que en el mundo la voluntad de Dios. Se lo traduzco, porque esto fue lo que escribí. El discipulado es algo que yo siento que alguien me capacite, no solo con letra, sino con vivencias. ¿Sabe? Tus palabras podrán enseñar a la gente, pero lo que más enseña es la forma como lo dices y cómo vives. De esa manera van a ser tus hijos. ¿Y cómo fue su discipulado de Jesús? Jesús les dijo, los capacitó. ¿Cuál fue la primera enseñanza que dio Jesús? Bienaventurados sois. Y le dijo, y por mi causa cuando sean perseguidos. Le dijo la verdad. Un buen discipulador no está hablando cosas que no son. Un buen discipulador no está alterando la palabra profética. Un buen discipulador no está diciendo, hijo, no vas a sufrir. No somos esa secta, ¿no? Para sufrir. Dijo, no vas a tener problemas. Mire, usted ha venido al Señor, a lo mejor tenga más problemas que ayer. Pero Dios te va a dar la capacidad, a través del discipulado, para que puedas enfrentar un problema y puedas salir victorioso y sobre todo termines en paz. Hay mucha gente que tiene problemas, pero no sabe desarrollar sus problemas y termina peleando y nunca tiene paz en su espíritu. Un buen discipulado provoca esos cambios en nuestro corazón. Ahora, quiero mostrarte rápidamente lo que pasó con nuestro buen Simón. He escrito muchas cosas. Estoy armando un manual que luego le voy a bendecir con este manual. Ya tenemos la serie de nuestros DVDs y usted puede adquirirlo para que pueda estudiar en casa. ¿Cómo Jesús trabajó la palabra profética sobre Simón? ¿Cómo crees que hizo esto? Porque aquí la Biblia dice los apóstoles. Y hemos tomado la vida de Simón para poder entender cómo se activa esa palabra profética. Usted que me está siguiendo, manténgase ahí. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Escuche lo que dice. Vaya rápido a Marcos capítulo 5, versículo 37. Le quiero contar que hay 3 maneras de las cuales Jesús llegó a ellos y trabajó esta palabra profética en sus vidas. Mateo 5:37. Dice, Marcos 5:37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Comienza aquí las escrituras a mencionar nombres específicos. Y número 1, aquí va. ¿Cómo Jesús, se está notando, cómo Jesús trabajó la palabra profética sobre Simón? Número 1,
tuvo cuidado de la vida de Pedro. Tuvo cuidado de Simón. Y acá le he hecho leer esto porque la Biblia dice aquí, y no permitió que le siguiese nadie, sino solo Pedro. ¿Quién más? Jacobo y Juan. ¿Qué tenía Jesús en su corazón hacia Pedro? Quería cuidar lo que él le había dicho. Un buen padre, un buen discipulador hace esto. Cuando Dios usa nuestra vida para poder establecer esa palabra en la vida de un hijo, es empezar a cuidarlo, empezar a mirarlo con tanta delicadeza, porque es algo que va a dar mucho fruto más adelante. Mira lo que hizo, vuelva a Marcos 6:31. Tuvo cuidado de la vida de Pedro. ¿Cómo crees que hizo su trabajo Jesús? ¿Cómo trabajó la palabra profética? Dice, descansad un poco. ¿Cómo se trabaja la palabra profética? Llevando al descanso a los hijos. Eso se llama cuidado. La pregunta en esta mañana, y aún a usted que me está siguiendo, ¿qué tan cuidadosos somos de los que el Señor ha puesto en nuestras manos para capacitarlos? ¿Solo estamos enseñándole una letra o estamos enseñándole el conocimiento más una experiencia y acompañada de una acción que es de bendecirlos? Cuando Jesús le dice, descansad un poco porque no tenían ni tiempo para comer, yo creo que Jesús le dijo, acá tengo preparado para esto para ustedes, porque han desgastado fuerzas, porque a lo mejor tienen hambre, vengan que quiero darles. Un buen discipulador hace esto. Discipulado no solamente es enseñar una letra, sino es animarlo y decirle, ven, quiero compartir esto contigo. ¿Ya entiende que mi corazón es así? Cada vez que lo siento, al final termino, quiero bendecirte de esta manera. Porque esa es la muestra de un buen discipulado. La historia dice que la iglesia primitiva, ellos compartían todas las cosas. Vendían sus propiedades. Yo le dije al Señor, tenemos que llegar un día a ese nivel. Alguien me dijo, sí, pero fue una etapa donde la iglesia empezó a formarse así. Hoy en día somos una iglesia moderna. Y cuando yo escuché eso dije, iglesia moderna es la que el diablo ha inventado. Porque el modelo de la iglesia bíblica es que ellos empezaron amando a Dios, amando las Escrituras, amando a sus padres espirituales y se desprendían a esa gente, a esas personas, a esos 5,000, a los 120 que estaban en el aposento. Y luego Pedro ganó por la predicación 5,000 personas. A ellos no se tenía que enseñarles de lo que significaba diezmo. A ellos no se les tenía que enseñar qué significaba una ofrenda. Porque ¿sabe qué hacían ellos? Ellos daban más que un diezmo, daban más que una ofrenda. La Biblia dice que ellos vendían sus propiedades y se los traían al pie de los apóstoles. ¿Para qué? ¿Para dárselo al pastor? ¿Para dárselo al padre? No, vaya a la Biblia, por favor. Hoy en día todo el mundo quiere ser pastor para llevarse una buena ofrenda. No, escuche lo que dice las Escrituras. Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Nota eso? Ninguno decía, esto es mío, esto no es mío, sino tenían un pensamiento de compartir. Siga. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, ahora vaya conmigo ahí, dice, que no había ningún necesitado. ¿Y cómo logro tener una iglesia así? Voltea al que está a tu lado y dile, hermano, ¿qué necesitas? No, declara eso. Dile, ¿qué necesitas? No estés por el amor de Dios mirando tu necesidad. Tú tienes que aprender hoy. Voltea al que está a tu lado. Haz un acto profético. Dile, hermano, amada, ¿qué necesitas? Tú que me estás mirando, yo te pregunto, ¿qué necesitas? Y te digo en el nombre de Jesús, solo llámanos, escríbenos. Queremos compartir contigo. Y usted dirá, pastor, ¿de dónde le vamos a dar? Escucha esto.
Cuando aprendemos a tener todas las cosas en común, aprendemos a compartir las necesidades. No hay ningún necesitado. Así que si decimos, mañana es un servicio, pastor, no tengo para el pasaje, ¿por qué tendría que dejar de venir esa persona a la iglesia? Si alguien puede solucionar su tema, buscarlo y decirle, vamos juntos a la iglesia. Gracias por Omar, por el carro que tiene. Cuando el pastor, quiero llevarlo. Y un día me fui temprano. Me enteré que me había llamado al teléfono de la iglesia. Está el pastor. Él había venido. No, ya se fue. Pero ¿cuál había sido la intención de él? Llevar a su pastor a su casa. La pregunta en esta mañana es, ¿qué haces tú por tu hermano? ¿Qué haces tú por el que está a tu lado? ¿Estás esperando que solo te bendigan a ti y tú ya aprendiste a compartir lo que Dios te está dando? Solo queremos recibir, pero no tenemos un corazón generoso. La Biblia dice que no había ningún necesitado en ellos. ¿Por qué? Porque en el versículo 32 dice que eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, porque tenían todas las cosas en común. ¿Cómo se logra eso? Con un buen discipulado. Ahora sigue diciendo ahí, y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, no me diga esta mañana, pastor, soy pobre. Pobre es el diablo. Usted no me diga, pastor, yo no tengo. No tengo es que tú vivas en la calle, no tengas un techo, no tengas un vestido y no tengas nada. Eso es nada, nada. Pero aún así, lo que le enseñé anoche, cuando Zaqueo recibió a Jesús y vino la administración, vino la palabra poderosa a su vida, anoche le enseñó un principio. Cuando viene Jesús y trae cambio a nuestra vida, nuestro corazón tiene que hacer esto. Voy a dar la mitad, dijo él, a los pobres. Y si a alguien le he robado o a alguien le he defraudado, le voy a devolver 4 veces. Y yo le expliqué anoche. ¿Y con qué se quedó él? Pastor, ¿cómo voy a hacer? Le voy a dar la mitad y le voy a dar 4 veces. Es preferible que no le robes a tu hermano. Es preferible que tú le des a la persona que necesita antes que la persona que necesita y tú le niegues. Tú indirectamente estás robando lo que esa persona merece, porque el principio es que un buen discipulado provoca lo siguiente, que aprendamos a compartir y no haya ningún necesitado en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con Zaqueo? Fue lo que le pregunté ayer al Señor. Ese hombre, Señor, dio la mitad y empezó, dice, a darle 4 veces a la gente. ¿Y con qué se quedó él? Se quedó con el Dios que da las finanzas. Él amaba las finanzas. Tú tienes que amar al Dios que te da las finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Levántate una ofrenda de aplausos por esto. Pastor, eso es difícil. Entonces no has entendido el reino. ¿Cómo se cambia ese pensamiento? En el discipulado. Jesús fue la muestra. Vino a enseñar palabra, pero te lo demostró en la cruz del Calvario. Te demostró 3 años, conceptos, principios, parábolas, sanando la gente, poniendo las manos, el cojo saltaba, el ciego veía. Pero usted dirá, pastor, eso era para unos cuantos. Pero cuando terminó su tiempo de ministración en la cruz del Calvario, dio su vida como demostración de amor. Te dijo, no habrá nadie, ningún necesitado, porque en la cruz, cuando mi cuerpo se cuelgue ahí y mi sangre sea derramada, todos van a tener acceso a través de mí a la presencia del Padre. ¿Estás entendiendo, verdad? Ahora, dice ahí la Biblia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, no las regalaban. Iban y las vendían. ¿Y qué hacían con ese dinero? Dice, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Dice la Biblia que le daban a los apóstoles para ellos? No, dice que lo ponían al pie de los apóstoles y se repartía según la necesidad. Obviamente, si los apóstoles tenían necesidad, también les tocaba a ellos su bendición. El asunto es que desde el más anciano hasta el más pequeño, nadie pasaba necesidad. Pastor,
¿Cómo se logra eso? Con un buen discipulado. Y eso fue lo que enseñó Jesús. Ahora, ¿quién estaba liderando esta iglesia? ¿Quién era el líder? ¿Quién estaba usando Dios para que se viva todas las cosas en común? ¿Quién enseñó eso? Era Pedro. Pedro, Juan y Jacobo eran las personas que el Señor los había capacitado de tal manera que sus vidas influenciaban tanto que la gente empezó a ver en ellos, ellos tienen una vida sobrenatural, queremos vivir así. ¿Cuántos quieren vivir así? Amado, ¿cómo Jesús trabajó la palabra profética sobre Simón? Número 1, tuvo cuidado de la vida de Pedro. Número 2, si estás anotando, por favor, hemos leído Marcos 5:37. Dice la palabra, vuelva a Marcos 5:37. Hubo 3 maneras que el Señor le mostró a Pedro cómo iba a trabajar en su vida. Dice la Biblia, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Lo segundo que hizo Jesús es, lo discipuló con enseñanzas vivenciales. No le diga a su hermano, ¿y qué enseñó el pastor el domingo? ¿Qué enseñó el martes en el discipulado? Pásame la enseñanza. Eso no tiene valor. Las enseñanzas son vivenciales. Tú tienes que estar en la casa. ¿Cuál es el lugar correcto para que tú puedas ser discipulado? La iglesia. Tienes que venir a la iglesia. No me cansaré siempre de decirle, un buen hijo tiene que ser un discipulado. Corre a tu discipulado. Y el discipulado solamente es una parte, porque luego tenemos que compartir contigo. ¿Ha notado el curso de excelencia cómo lo estamos llevando? Nos nació abrir nuestro corazón. Te hemos enseñado esto, ahora nos desprendimos los pastores y tomen esto, porque los amamos, porque ese es un buen padre. Ahora, escuche, ¿cómo le mostró las enseñanzas vivenciales? ¿Qué había pasado? Hemos leído acá, dice, y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué Jesús solo llamó a los 3? Amados, Jesús tenía algo en su corazón para con estos discípulos. Quería desarrollar tiempos de intimidad y de comunión. Algo que nosotros jamás debemos perder es tener intimidad y comunión con Dios. Nunca perdamos ese buen deseo de venir a la madrugada y orar, porque es un momento correcto para buscar su presencia. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos intimidad y tenemos comunión con Él. ¿Sabes qué vamos a lograr? Que Jesús nos llame siempre para mostrar su poder, lo sobrenatural. ¿Sabes qué pasó? Escucha esto. Jesús llamó a estas 3 personas para hacer lo siguiente. Iba a demostrarles qué era lo que en realidad les estaba enseñando. No te puedo discipular si no te hago demostración de poder. ¿Usted ha notado nuestros discipulados cómo se están llevando? No solo es una palabra, sino el poder de Dios está cayendo en un discipulado. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esto? Los días que tenemos discipulados, el Señor termina ministrando. Alguien ha dicho, no, solamente es una clase, expliquen la pizarra, pongan los point. No, eso no es discipulado. Discipulado es mucho más que eso. Es bajar la gloria de Dios, diciéndole, si esto es el poder de Dios, pues ahora te lo voy a demostrar. Y Jesús dijo, he logrado tener una comunión con ustedes. Te amo mucho, Pedro. ¿Cuántos saben que el Señor nos ama mucho? Voltea al que está a tu lado y dile, el Señor nos ama mucho. Declara esa palabra y dile, el Señor nos ama mucho. Y declaro sobre tu vida, el Señor te ama mucho. Tú que me estás siguiendo en esta mañana. Yo bendigo a todos los que nos están siguiendo en este día. Dice la Biblia que Jesús amaba tanto a Simón. ¿Por qué lo amaba? Porque había aprendido a tener una relación. ¿Quién buscaba a quién? ¿Pedro quiso quedarse? No.
Dice en el otro evangelio que la hija de Jairo se había enfermado. Y dice uno de los evangelios que ya se había muerto y le dijeron, no molestes más al maestro. Pero en el otro evangelio también dice lo siguiente, es muy distinto a lo que cuenta Marcos. Dice que había mucha gente que estaba haciendo bulla, que estaba llorando. Y cuando llega Jesús, miró una tira de llorones, una tira de escandalosos. ¿Ustedes han notado cuando alguien se muere? Ese es un concierto de llanto. Hasta llantos secos hay ahí. Ya no se escucha nada, ni lágrimas hay. Porque ha llorado tanto que todo está... Y Jesús llega y encuentra todo ese concierto de llantos ahí. Personas que murmuraban, tal vez diciendo, ¿por qué no has venido a tiempo, Señor? Se murió. Y sin embargo, Marcos dice lo siguiente. Marcos cuenta la historia completa. Dice, y mandó llamar ¿a quién? A Pedro, mandó llamar a Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo. ¿Para qué los llamó? Para discipularlos, pero discipularlos con algo vivencial. Si le vas a enseñar a alguien poder de Dios, enséñale llamándolo a una ministración, de que vea qué puede hacer Dios cuando uno se pone en la brecha y cómo Dios va a usar su vida para la gloria de su nombre, cómo el poder de Dios va a levantar aún el muerto. No le hables a la gente del poder de Dios si en ti no hay poder de Dios. No hablemos de evangelio si no mostramos las señales. Este es el tiempo de demostrar el poder de Dios. Yo estoy cansado de que escuche a alguien que habla del amor de Dios, pero no muestre el poder de Dios. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué? Pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué va a pasar? Van a sanar. Los demonios van a salir. Y Jesús dijo esto: Pedro, te he llamado en un momento, Simón, y te dije que tú vas a ser Pedro. En otras palabras, te estoy capacitando porque voy a levantar mi iglesia contigo. Pero para levantar mi iglesia, tú tienes que conocer mi poder. Cuando tú ya estés ministrando la iglesia, el poder corre en ti, porque lo has visto a través de mi vida. Yo te voy a capacitar. En otras palabras, el discípulo necesitaba enseñanzas vivenciales. Cambiemos nuestra manera de discipular, amados. Dios nos está metiendo a nuestros discipulados así. Discipular no es un libro. Discipular es mostrar una vida, pero a través de hechos, de experiencias. Le muestras el conocimiento, pero muéstrale la experiencia. Le enseñé lo siguiente: el conocimiento va acompañado con la experiencia, y la experiencia tiene que ir acompañada con la unción. Diga: conocimiento, experiencia, unción. No le vayas, hijo, a enseñar a alguien solo con conocimiento. Esa es pura palabra. No vayas a enseñar a la gente solo con conocimiento y experiencia, porque eso suena a humanismo. Enseña a la gente el poder de Dios a través de lo siguiente: conocimiento, experiencia y la unción. Básicamente, elementalmente, tiene que estar la unción de Dios para que funcione el conocimiento y funcione la experiencia. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Llamó a Simón, llamó a Pedro y dijo: Pedro, ven, te voy a mostrar, hijo mío, el discipulado que te estoy dando. Te voy a demostrar ahora. ¿Qué quiso enseñar en Mateo 5:37? Le mostró el poder de Dios, el poder de la resurrección. Es como decir, vamos a buscar un muerto hoy y vamos a decirle: en el nombre de Jesús, levántate. ¿Usted cree que eso puede suceder? Estamos aquí. ¿Usted cree que un muerto puede levantar? ¿Usted cree que esta es una historia barata? Esto sucedió. Y hoy en día hay testimonios que los predicadores hoy en día, con una unción en su vida, declaran vida sobre esos cuerpos que están muertos y vuelven a vivir. Y estoy hablando de lo natural. ¿Qué pasó? Le cuento la historia. Dice aquí: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, dice.
Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Amado, voltea al que está a tu lado y dile, con alboroto y lloro no logras nada. Dígale, con alboroto y lloro. Pare ya de llorar. Sí. Pare alborotándose. Jesús le dijo, ¿por qué se alborotan tanto? ¿Por qué lloran tanto? Tanta bulla hacen aquí. En otras palabras, deja de hablar tanto. Deja de llenarte la boca del poder de Dios y muestres. Es el tiempo de mostrar el poder de Dios. En el altar vemos mucha gente que habla del amor de Dios, habla del poder de Dios, pero ni siquiera una señal puedes transmitir. Vive Jehová nuestro Padre, que en esta casa apostólica los milagros están sucediendo. El que entra con cáncer está saliendo libre de ese cáncer. El que está ciego ahora sale viendo. Usted tiene testimonios en este lugar. Y el que no puede concebir en este lugar, hay personas que ahora están concibiendo. Le doy una buena noticia. Nuestra amada Evelyn, ella no podía concebir. El domingo me dio el testimonio. El padre lo ministró aquí. Y viene y me dice, papá, traigo una noticia para usted. Estoy embarazada. ¿Cuánto le da la gloria al Padre? No podía concebir, pero Dios le dijo, tu vientre será fértil. Recibirás el bebé en el tiempo de la vida. Y solo ha pasado casi 30 días y viene y me dice, estoy embarazada, Padre. Le dije, ese es el poder de Dios. Y le dimos la gloria a Dios juntos. Yo no le puedo hablar del poder de Dios si no hay el poder de Él en mi vida. Por eso es que el diablo me odia, mi hijo. Pero ¿qué importa que el diablo me odie? Eso no me interesa. Lo que me interesa es llegar a la meta. Lo que me interesa es capacitarte. Lo que me interesa es levantar tu espíritu. Porque un día me voy a hacer viejo, pero tú vas a seguir llevando este ministerio. ¿Se imagina a los jovencitos hoy en día parados aquí hablando del poder de Dios? Ellos dirán, no solo dirán, está escrito en la Biblia, sino dirán, lo vi en mi pastor, lo vi en mi padre, cómo ponía las manos y Dios lo usaba. Yo también quiero. ¿Cuántos quieren esa unción? ¿Sabes cómo se logra? Deja que tu padre te comience a discipular. Vas a lograr encontrar la gloria del Señor. Amado, la Biblia dice que lo llevó a Pedro y le enseñó algo. Te voy a enseñar, Pedro, cómo se ministra. Y entra Jesús, Juan, Jacobo y Pedro. Y lo primero que hace es, saquen estos bullosos de aquí. Saquen estos que hacen tanta bulla. Le estaba enseñando convivencia Jesús a Simón, a Pedro. Yo voy a hacer cosas grandes contigo, Simón, pero primero tienes que poner orden en la casa. Diga, orden en la casa. No podemos ministrar la unción, no podemos ministrar el poder de Dios si no hay un orden en la casa. Es imposible que el poder de Dios se desate en una vida si no esa vida no se ordena. En otras palabras, si vas a seguir pecando, no busques unción. La unción viene cuando un cuerpo está en santidad. El otro, en una enseñanza de discipulado le enseñé este principio. Aprendamos a respetar la presencia de Dios donde vayamos. Y sobre todo respeta al Señor cuando nadie te ve. Cuando estás sentado frente al control del televisor, frente al control del computador, o estás frente a tus amigos, o cuando no hay nadie y has tenido problemas de vicio, aprende a respetar la presencia de Dios ahí, cuando nadie te ve, porque aquí todo el mundo respetamos. Pero cuando estamos a solas, donde no está el pastor, donde no está el hermano, donde no está nadie, pero ahí está Dios, respétalo, porque por tu cuerpo viaja la unción de Dios. Tenemos que aprender eso. Jesús le dice, mira Pedro, vamos a ordenar primero la casa, porque si no aquí no sucede nada. Y dio la orden. Y entrando Jesús le dijo, ¿por qué alborotas y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Para el que vive en reino, la muerte no existe. Dígame a eso. El que vive una vida sobrenatural, la muerte no existe. Cristo venció la muerte. Jesús le dijo, la niña duerme, no está muerta. Para el que vive el mundo natural, para el que no entiende el reino, cuando alguien se muere, está muerto. Pero aquel que está en el reino, tiene la vida de Jesús, tiene el poder de Dios, ese muerto cree que puede vivir.
Lo estoy llevando a un nivel mayor en esta mañana. Escucha esto. No le estoy contando fábulas. Esto sucedió. Dice la historia. Le dice, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y sabe qué pasó? La misma historia que pasa hoy en día. 40. Y se burlaban de él. ¿Le es familiar eso? ¿Cuántos se han burlado porque tienes el amor de Dios en tu vida? Usted tiene que aprender hoy, cuando salga de este lugar, a darse el valor que usted ya ha adquirido por el poder de Dios. Que aunque la gente se burle, tú solo suelta la palabra. Cuando Dios empezó a usar mi vida, y decía, y la gente va a decir, y el pastor, y Dios me dijo, te he llamado para cosas grandes. Te voy a poner entre los grandes. Y le dije, Señor, te he llamado porque tu corazón me agrada. Y de repente le he empezado a usar mi vida. Amados, les declaro lo siguiente. Vienen cruzadas para esta iglesia. Vienen cruzadas. Vamos a salir nuevamente con nuestras carpas como armamos y vamos a soltar la palabra. Y la gente tiene que sanarse, amado. Por las señales tienen que conocer que el poder de Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén?